Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias Químicas, y este es nuestro producto integrador de aprendizaje, también conocido como PIA. Nuestros integrantes son Carlos Adrián Mireles Garza, Jorge Eduardo Niño Hernández, Karel Itzel Pérez Ramírez y un servidor, Otoniel Neftalí García Aibenes. Hola, mi nombre es Jorge Niño y antes de pasar a explicar el modelo matemático del crecimiento exponencial de las bacterias, vamos a ver primero en qué consiste la reproducción por fisión binaria. La fisión binaria es una forma de reproducirse de las bacterias. Su tipo de reproducción es de forma sexual, ya que no hay células masculinas ni femeninas. Aquí consiste que una bacteria se reproduce dependiendo del ambiente en que viva, luego conforme va pasando el tiempo crece y luego se divide en dos células hijas, como aquí nos los comentan en la siguiente imagen. Ahora vámonos con las fases de la fisión binaria. La primera consiste en la adaptación al medio ambiente por parte de los microorganismos y las bacterias, así como también empiezan a secretar enzimas en el que les permitan descomponer nutrientes que necesitan para reproducirse. Ya la segunda fase consta de un crecimiento exponencial de las bacterias. Una vez terminada la adaptación de los microorganismos a las condiciones y al medio en el que se encuentra, ya podemos calcular el crecimiento exponencial de las bacterias. Aquí vemos en la siguiente imagen que n subíndice n más 1 es igual a 2 multiplicado por n con un subíndice n. Esto quiere decir que las generaciones siguientes siempre van a ser igual al doble de la generación anterior, ya que como nos los mencionan en la fase binaria, estas se van duplicando y cada bacteria, célula hija, se van duplicando y así sucesivamente. Bueno, mi nombre es Otoniel Neftalí García y vamos a hablar del origen de la ecuación. Aquí podemos observar que el índice reproductivo es 2, lo cual quiere decir que estamos hablando de bacterias que se reproducen por fisión binaria, como acaba de decir nuestro compañero Jorge, que quiere decir que cada generación es del doble de la anterior. Y lo podemos expresar como n mayúscula sobre n minúscula es igual a 2 a la n por n a la n por 0. O también n a la n igual a 2n n mayúscula sobre n menos 1. Ya que al conocer cuántos organismos tenemos, podemos establecer un tiempo determinado, y el cual también podremos calcular en qué generación se encuentra. Aquí podemos ver una imagen sobre la ecuación que viene. Pero si lo que queremos encontrar es la generación, solamente despejamos n y se puede lograr aplicando logaritmos en cada parte de la ecuación. Y por propiedades de los mismos podemos pasar de n a modo de multiplicación y podríamos despejar la otra variable. Aquí podemos ver las imágenes de despeje, de cómo sacar el número de bacterias y el número de generaciones y así. Y si quieres saber lo que es, pues nada más despejamos y ya. Soy Karen y les voy a decir el tiempo generacional. El tiempo generacional es el tiempo requerido para que una célula se divida o una población se duplique. Este es diferente en cada especie de bacteria. Sirve para medir el crecimiento de la población de células con las que estamos trabajando. El tiempo generacional está dado por la fórmula G, que es igual a T sobre N, teniendo T como el tiempo transcurrido y N como el número de generaciones. Ok, yo soy Carlos Mireles y bueno, vamos a hablar sobre otra ecuación aparte que ahora nos va a servir no para calcular generaciones, sino para calcular un poco la masa, la biomasa o el número de bacterias que vamos a tener al final. Como sabemos, las bacterias crecen exponencialmente, es decir, cada vez crecen un poquito más rápido. Aquí vemos una gráfica, no es de ninguna bacteria en particular, que simplemente nos sirve para demostrar cómo de ir creciendo poco a poco, de repente tienen un subidón, por así decirlo. Esto sea por la fórmula X, que la X va a ser nuestra masa, nuestra biomasa final, nuestro número de bacterias, que es igual a X0, que X0 es el número inicial de nuestra población de bacterias,
como es exponencial le ponemos la e, y esta e va a estar elevada a el mu por el tiempo total menos el tiempo inicial. Es decir, si tenemos un cultivo que tiene 5 minutos creciendo e iniciamos a contar desde el minuto 5 hasta el minuto 10, bueno, 10 menos 5 y tenemos 5 minutos. En entre los paréntesis va a ir el tiempo que ha pasado desde que iniciamos nuestro conteo, desde que iniciamos nuestro experimento, desde que tomamos las muestras, etcétera, ¿no? ¿Le pueden cambiar, por favor? Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, imaginen, y pongámonos en contexto, estamos trabajando para una empresa de carnes, por así decirlo, y encontramos una carne contaminada. No sabemos qué bacteria es y decimos, bueno, a lo mejor sí sabemos la constante de crecimiento, qué tan rápido crece la bacteria, podemos saber de qué especie es. Entonces, ¿cómo sacamos esta constante? Bueno, tenemos nuestra ecuación original, la ecuación anterior que vimos, y pues tenemos que despejar el mu, para saber cuál es la constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, vemos qué nos estorba. Primero tenemos que dejar sola a la e elevada a la mu por el intervalo de tiempo. ¿Y cómo sacamos esto? Bueno, sabemos que nos está estorbando el x a la 0 porque está multiplicando a la e, entonces lo tenemos que pasar dividiendo. Ya que tenemos, por así decirlo, el x sobre x a la 0 igualado a lo que queremos despejar, que en este caso sería la constante, simplemente vamos a aplicar logaritmos. ¿Por qué? Porque vemos que está elevado aquí esta flechita para arriba. A mí no me gusta cómo se ve en computadora, pero esta flechita para arriba representa que se está elevando, ¿no? Que eso es una potencia. Entonces, para despejar una potencia, en este caso tenemos que despejar toda completa, mu por el intervalo de tiempo, vamos a aplicar un logaritmo, ¿no? Con este logaritmo ya tendríamos despejada, como aquí se ve, mu por el intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué nos estorba para dejar solamente el mu, para dejar solamente la constante? Bueno, nos está estorbando el intervalo de tiempo que estamos usando. Entonces, ¿cómo lo quitamos? Bueno, aquí vemos que está multiplicando, simplemente pasamos y dividimos todo. Es decir, al final la fórmula para sacar esta constante que nos va a permitir determinar las bacterias, o sea, qué tan rápido crecen las bacterias, nos va a quedar como un logaritmo natural, logaritmo natural, perdón, ¿por qué? Porque pues queda logaritmo base e, y un logaritmo base e es lo mismo que un logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural multiplicado por x sobre x a la 0, o sea, sobre las bacterias totales entre las bacterias iniciales, y todo eso lo vamos a dividir entre el intervalo de tiempo en el que hicimos nuestra experimentación o nuestras muestras. Y con eso vamos a sacar la constante de crecimiento, ¿no? Con esta constante a lo mejor decimos, bueno, entonces tomamos nuestras muestras y dio a 0.35, entonces es E. coli. Y así con cualquier otra bacteria que esté contaminando una muestra o que debamos de saber cuánto crece para añadirla a lo mejor en lugar de quitarla, o para cualquier proceso que vayamos a ver a continuación. Ahora vamos a explicar unos ejemplos de unos problemas en el que vamos a encontrar el número de generaciones y el tiempo generacional. Aquí lo que leemos es que si se inoculan 1,2 multiplicado por 10 elevada a la 3 bacterias en un medio de cultivo y después de 4 horas de incubación creciendo de forma exponencial, se tiene 1,5 multiplicado por 10 elevada a las 5 bacterias. Aquí lo que primero vamos a buscar es el número de generaciones. Vamos a aplicar la misma fórmula que consta que tenemos, bueno, primero tenemos el número de bacterias inicial, que es 1,2 por 10 a la 3 bacterias, y el número máximo que viene siendo 1,8 por 10 elevada a las 5 bacterias. Ahora vamos a aplicar la fórmula, como nos explicaron anteriormente, que viene siendo logaritmo de la división entre el número de bacterias máximo entre el número de bacterias inicial, y lo que nos dé de ese logaritmo lo dividimos entre el logaritmo de 2. Aquí sustituimos 1,8 por 10 a la 5 entre 1,2 por 10 elevado a la 3. Lo que nos salga de ahí lo vamos a convertir en logaritmo, y lo que nos salga de ahí lo dividimos entre el logaritmo de 2, y aquí lo que nos sale es 7,2 generaciones de bacterias. Ahora, para sacar el tiempo generacional, que en este caso se representa como una G, vamos a simplemente hacer una relación entre el tiempo y nuestras generaciones, en este caso 4 horas,
y tenemos que son 7,2 generaciones. Entonces, 4 entre 7,2 tenemos a 0.54, en este caso medido en horas, ¿no? De hecho, esto es muy parecido a lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Este tiempo generacional es muy parecido a el mu, que es la constante de crecimiento. Podríamos decir que sacamos lo mismo con fórmulas diferentes. Entonces, volviendo al ejemplo, si queremos la g en minutos, pues evidentemente, si una hora son 60 minutos, pues solamente multiplicamos por 60. Tenemos 0.54 por 60 minutos, entonces nos van a dar a que en 32.4 minutos ya se va a haber duplicado la cantidad de bacterias inicial. Y en este caso, pues sabemos que son en 4 horas de 1200 bacterias a 180.000. Entonces, ¿en base a qué? Bueno, en base a que cada 32,4 minutos se duplican. Bueno, ahora vamos a explicar el segundo ejemplo que dice: se tienen 1000 bacterias en medio de un cultivo óptimo y después de 4 horas de incubación, creciendo exponencialmente, se obtienen 100.000 bacterias. Calculemos el tiempo de generación y también calculemos lo que viene. En este caso no se tendría que calcular, ya que nos dan el número de bacterias inicial y el número de bacterias máximo. Aquí hacemos lo mismo que en el ejemplo pasado. Ponemos el logaritmo de número de bacterias máximo entre el número de bacterias inicial y el resultado que nos dio lo dividimos al logaritmo de 2. Y luego lo sustituimos con el número de bacterias máximo, que vendría siendo 100.000 bacterias, entre 1000 bacterias, y el resultado lo dividimos entre el logaritmo de 2, a lo cual vendría siendo 6.6 generaciones. Tenemos que G, que es igual a T sobre N, es la relación entre el tiempo y cada generación. El tiempo lo convertimos de horas a minutos y dividimos el tiempo entre el número de generaciones, dándonos así la generación. En este caso sería 240 minutos sobre 6.6 generaciones, dándonos 36.36 minutos generacionales. Muchas industrias dependen de parte o enteramente de la acción de los microorganismos. Las bacterias son, sin lugar a duda, el grupo más representativo que se reproduce por bipartición o fisión binaria, y es aquí donde este proceso se ha sido estudiado con mayor detalle. Tenemos en la industria alimentaria, tenemos los lactobacillus, que son un tipo de bacteria que se pueden encontrar en alimentos como el yogur y suplementos dietéticos. En la industria farmacéutica tenemos la bacteria coli, que es muy utilizada para la elaboración de productos farmacéuticos. Y en la industria cosmetológica tenemos los cosméticos elaborados a base de probióticos. Y bueno, esa sería toda nuestra presentación. Podemos observar que pues, las bacterias son importantes, su manejo es importante, y que el saber y el reconocer modelos matemáticos sobre cómo se reproducen nos van a ser de mucha utilidad a la hora de egresar para poder ejercer de la manera más profesional y de la mejor manera posible, ¿no? Aumentando nuestras posibilidades de conseguir un buen empleo y de desarrollarlo de la forma correcta, porque cualquier exceso o falta de bacterias puede ser dañino para el producto o para la población. Eso es todo por nosotros. Bueno, entonces terminamos.